A continuación de la directora que creo que hizo una muy buena explicación de cuáles son los desafíos y cuáles son las complejidades. Lo primero que quiero decir es que me parece que es bastante evidente que haber previsto un año de transición en una institución que tiene que cambiar no solo la forma de atender, sino que la percepción, la comprensión de los problemas de los niños y de la familia. Evidentemente fue un tiempo insuficiente, no hay ningún antecedente en otros lugares de que algo de esta naturaleza, de esta profundidad y de esta importancia pueda realmente realizarse en tan corto tiempo. Y esto, en mi opinión personal, no tiene solamente que ver con el personal, tiene que ver, por supuesto, tiene que ver con el personal, pero tiene que ver con el modo de cambio necesario para poder concebir la situación de los niños, la situación de los digamos, de sus familias y las condiciones en las cuales los niños se encuentran. Entonces quería enfatizar que ha sido un desafío enorme en un contexto de extrema dificultad que desafortunadamente, aunque el servicio no es verdad, pero aunque el servicio tuviera todos los recursos disponibles, esto tampoco habría sido posible. Esto no es un asunto de dinero. Por supuesto que el dinero tiene que ver, se pueden hacer las cosas más rápido y mejor, pero instalar una nueva institucionalidad con un cambio completo de paradigma respecto del tema no es algo que se puede hacer simplemente por razones administrativas en un año de plazo y salir, ¿verdad?, a la calle con cambios tan relevantes. Por eso que creo que lo que ha estado pasando es que el servicio ha estado haciendo todos los esfuerzos por completar el proceso de instalación con condiciones tremendamente adversas, ¿verdad? Tanto de los recursos que son necesarios, que nunca son suficientes, como de lo que se señalaba. Lo segundo que quiero puntualizar es que si bien la ley de garantías y de protección integral de los derechos del niño es un gran avance, nuestra percepción es que es una ley extremadamente compleja, genera diferentes institucionalidades que coexisten y no necesariamente se complementan bien. El diseño institucional que propone la ley es tremendamente interesante, pero tampoco se puede hacer de la noche a la mañana porque implica readecuaciones muy importantes a la estructura de funcionamiento del Estado. No es algo que vaya por el costado del Estado. Cuando hablamos de la coordinación o la articulación del intersector. No estamos hablando de una resolución administrativa que obliga a los ministerios a coordinarse. Eso lo tenemos todos los funcionarios públicos en el estatuto administrativo. Todos tenemos que coordinarnos. Una cosa es hablar de coordinación y articulación y otra cosa es efectivamente poder hacerla. Y una de los elementos que en mi opinión han sido cruciales para esto o podrán ser cruciales en el futuro, es que la ley de garantías en su informe financiero no contempla recursos adicionales para los servicios y los beneficios que los niños van a necesitar. El informe financiero de la ley es un informe financiero que asegura recursos para el funcionamiento de las oficinas locales de la niñez, que son solamente una parte, ¿verdad?, de lo que implica el sistema de garantías y protección integral. El concepto de protección integral, como bien decía la defensora, es un concepto muy difícil. Significa, en términos prácticos, poner a disposición de exactamente el mismo niño diferentes servicios, diferentes beneficios de forma oportuna. Y eso es lo que no estamos haciendo. Protección integral no es que todos nos juntemos en una mesa y hablemos de la infancia. Protección integral se expresa en un niño concreto, en el niño, ¿verdad?, que está en el servicio, como nos contaba Felipe, y que al mismo tiempo necesita que su familia sea apoyada, necesita recursos económicos, necesita materiales para estudiar, necesita contención emocional, necesita tratamiento psiquiátrico. El niño necesita todo eso. Si tiene una sola de esas cosas, no estamos haciendo protección integral. Por lo tanto, es muy difícil poner en práctica eso, no es solamente una razón burocrática y administrativa, hay mucho más que hacer. En ese sentido, el que la ley de garantías no contemple de forma explícita un incremento de los recursos que se puedan poner a disposición de los servicios públicos para prestar estos servicios es muy complicado. Es muy complicado porque en las discusiones, y yo invito a la comisión a que tengamos una conversación en la discusión de la ley de presupuesto también, cómo se va a expresar esto que decía la defensora muy bien, ¿verdad? Cómo se expresa la prioridad en los presupuestos sectoriales de las condiciones de los niños y las niñas
no es algo fácil de mirar. Ni siquiera hemos tenido completamente un panorama de cuántos son los recursos que el Estado está poniendo a disposición específica de niños y niñas. El estudio que se señalaba que estamos haciendo nos está indicando algunas cosas, pero no es tan claro poder saber qué se imputa y qué no se imputa, ¿verdad?, al presupuesto. Lo tercero que quiero decir respecto de la coordinación intersectorial es que tampoco se va a arreglar con un conjunto de mesas que funcionen, y en eso quiero ser bastante clara. El que uno constituya una mesa y converse sobre los problemas no es sinónimo de tener soluciones. Lamentablemente sería mucho más fácil, ¿verdad? Por lo tanto, la mesa y el funcionamiento de la mesa tiene que ir acompañado de compromisos sectoriales, de protocolos de atención que tienen cara y nombre, no tienen simplemente un perfil de niños, tienen cara y nombre. ¿Qué hacemos con el adolescente, verdad, que está en la residencia X, que llegó completamente descompensado, que nadie lo puede controlar? ¿Verdad? Y eso pasa todos los días. Felipe sabe y los compañeros de la asociación saben que eso pasa todos los días. Y no es que el niño sea malo, el niño tiene una historia dramática desde que nació, es algo que no puede controlar y que tenemos que tener los recursos como para poder hacer ese trabajo. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande en términos de organizar los procesos de articulación, pero para eso también necesitamos que haya bastante apoyo respecto de cómo los presupuestos sectoriales, los programas sectoriales vayan apuntando a esta prioridad de forma efectiva y no simplemente en las declaraciones. La ley es clara en que tenemos que coordinarnos, nos dice cómo, los reglamentos incluso nos dicen quién con quién se tiene que coordinar, pero no necesariamente existen ni los recursos ni los espacios, ¿verdad?, para poder tomar decisiones que sean más concretas respecto de eso. En cuarto lugar, quiero decir que la ley de garantías tiene una cobertura de toda la población infantil. Eso significa que nosotros tenemos que dar protección integral a los 4.600.000 niños que existen en el país. No solamente, y con esto por favor no quiero minimizar la situación particular de los niños que están cubiertos bajo, ¿verdad?, los servicios del Servicio de Protección Especializada. Al revés, esos niños no pueden ser tratados con los parámetros del resto de los niños. Y hay que entender que esos niños, cuando uno empieza la discusión de qué es caro y qué no es caro, el concepto de caro es relativo en este caso. Es tremendamente relativo, ¿verdad? Un tratamiento de un niño tiene que estar disponible y si cuesta muy caro, es lamentable que cueste muy caro, tiene que estar disponible, cuesta muy caro porque no hicimos a tiempo lo que teníamos que hacer como Estado. Por lo tanto, hay que también entender que la ley de garantías tiene esta cobertura de los 4.600.000 niños. No es fácil organizar todo eso y las oficinas locales de la niñez son simplemente una parte del sistema y son la expresión local del sistema de garantía. Y con esto quiero terminar esta parte, presidente. Las oficinas locales de la niñez son la institucionalidad local que crea la ley de garantía. Es una institucionalidad que llegó para quedarse en las municipalidades, no es un programa en el que se le traspasan recursos, es una institucionalidad local nueva. La ley cambió la ley orgánica municipal, agregó una función permanente a las municipalidades, consideró recursos para las municipalidades exclusivamente para el funcionamiento administrativo de la oficina. Toda la red de servicios que los niños que van a la oficina local de la niñez necesitan, solo están contemplados aquellos recursos de la red regular. Entonces, como decía muy bien Gabriela, si yo tengo un niño en el servicio que necesito insertarlo educacionalmente, mantenerlo en el colegio, no basta para ese niño con encontrarle una matrícula, porque yo le puedo encontrar la matrícula en el sistema educacional. Sin embargo, el servicio educativo que da ese colegio no es suficiente para un niño que tiene dificultades de relación, que no puede contenerse, etc. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la red de servicios es algo que está, no es que no esté. El problema es que no necesariamente se juntan unas cosas con otras y no va a ocurrir por milagro. O sea, esto tiene que ocurrir en base a un trabajo coordinado, específico y a nivel local. Y yo en eso insisto que la vez en que una red funciona es cuando uno tiene en la mesa nombres, direcciones y situaciones de niños concretos, que es lo único que hace, ¿verdad?, que los distintos actores se muevan. Estamos tratando de movernos desde hablar de los programas a lograr encontrar puntos de encuentro entre los programas con niños concretos. Para eso hemos estado elaborando y ya está listo un sistema de información con un registro universal de niños. Tenemos información administrativa de casi el 96% de los niños chilenos.
simplemente juntando las distintas bases de datos del Estado. Estamos avanzando en eso de manera que los niños no se nos pierdan. Lo que no queremos es que un niño ande perdido, ¿verdad? Como están perdidos los niños que se perdieron del colegio, los que se perdieron de los controles de salud en la pandemia. Tenemos que hacer un esfuerzo por juntar esas energías y esa información. Este instrumento que señalaba muy bien la defensora de la política y el plan, que no es simplemente el retoque de la política y el plan que existen, porque la política y el plan que existen y están vigentes se hicieron con parámetros, ¿verdad? Y con concepciones diferentes a la de la ley de garantía. Nosotros, la verdad es que tenemos que rehacer la política y el plan. La política y el plan está hecha de forma sectorial, está hecha, ¿cierto? Hay un capítulo de salud, un capítulo de educación, un capítulo de vivienda, que está fantástico, y el plan tiene sus metas sectoriales. Sin embargo, el concepto de la protección integral nos obliga a tener una política que facilite la integralidad, y eso significa que tenemos que tener una política por ciclo de vida, por tipo de perfil de niño, donde los sectores están al servicio, ¿verdad?, de esas necesidades que tienen los niños en distintos momentos de su vida. Entre ellos, este segmento de niños del Servicio de Protección Integral, que en realidad, si me permiten la licencia, uno esperaría que una política exitosa haga que no sean necesarios los servicios del Servicio de Protección Especializada. Eso va a pasar, seguramente los que estamos aquí no lo vamos a ver, pero conceptualmente, ¿verdad? O sea, nosotros tendríamos que ser tan capaces de arreglar esto para que ojalá ningún niño tenga que llegar, ¿verdad?, al servicio. Con esto no quiero dejar a nadie sin trabajo, pero básicamente esa debería ser nuestra motivación y debería ser nuestra aspiración, que no sea necesario que un niño esté en una residencia, que no sea necesario que un niño, ¿verdad?, tenga que ir a los tribunales para que alguien lo proteja, pero ese es un trabajo de largo aliento y en mi opinión, si no empezamos ya a hacer eso desde la prevención y nos quedamos solamente en la protección final, eso no va a pasar. Entonces, creo que la política es un instrumento, la vamos a tener a principios del próximo año, como la ley indica, la vamos a tener sí o sí, eso se los doy garantizado. Lo vamos a hacer lo más participativamente posible, incluyendo una innovación que hace la ley, que es la constitución de los consejos consultivos comunales de niños, niñas y adolescentes y el Consejo Consultivo Nacional, que van a ser primera vez que hay una estructura formal y vinculante en términos de que los niños hagan oír su voz, nos den las sugerencias que tienen y nos ayuden a solucionar los problemas que ellos tienen. Entonces, estamos trabajando en esto, quedamos completamente a disposición de ustedes si se necesita cualquier otra información o cualquier otra conversación que quieran tener sobre este tema. Estamos tratando de estar lo más coordinados posible entre nosotros, no siempre es fácil, pero estamos tratando de estar todos bogando por exactamente el mismo propósito. Gracias.